conferencias de esta jornada. Adelante, doctora, por favor. Hola Jorge, hola público, muchísimas gracias a todos. Gracias por la presentación, ya estamos terminando, como dijo Jorge, y vamos a presentar la charla que se llama Produccionamiento de Sistemas de Machine Learning. Quien va a ser el disertante del día de hoy es acá el ingeniero Juan Martín Pampliega. Él es ingeniero en informática del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, además es co-founder de Mood Data, que seguramente va a estar hablando de esta empresa. Esta empresa se especializa en ayudar a las empresas a construir y desarrollar sistemas para generar valor a partir de sus datos en forma innovadora. También está encargado de definir la visión y la estrategia de la empresa, además de liderar los esfuerzos en las ventas y en marketing. También tiene su parte académica como profesor de posgrado en la universidad donde se formó en la especialización de datos y la diplomatura. También tiene varios papers en congresos, así que tiene su investigación científica y un gran aporte como organizador en la Argentina Big Data Meetup. Así que bueno, Juan, ya hice una presentación, al público le pido que las preguntas las escriban mientras él va hablando, si quieren la van escribiendo o al final de la charla y después interactuamos. Tienes 40 minutos para hablar, así que todo tuyo. Bueno, muchas gracias Mariana, un gusto estar presente acá en la Semana de la Ingeniería, muchas gracias por la invitación. Y bueno, procedo un poco para comentar algunos detalles más de mi presentación, que quizás son relevantes, más allá de las credenciales académicas en cuanto a experiencia concreta en este tipo de problemas. Llevo más o menos unos 10 años trabajando en lo que tiene que ver con desarrollo de sistemas de Big Data o herramientas escalables, como puede ser, bueno, trabajar con Hadoop, con Spark y, bueno, todo lo que tiene que ver con herramientas de datos modernas. Más o menos más de 8 años trabajando con lo que es desarrollo de sistemas de datos sobre Amazon Web Services en la nube de Amazon y más de 5 años trabajando en lo que es desarrollo de sistemas específicamente con modelos de Machine Learning y para manejarlos de manera productiva. He trabajado en proyectos que tienen que ver con demand forecasting, capacity optimization, detección de anomalías, bidding, compra programática de publicidad en tiempo real, optimización de campañas de marketing online y estimación de conversión de los usuarios y varios otros proyectos más. Por lo que me he chocado con más de una de este tipo de problemas y este tipo de sistemas. Y por otro lado, hoy en día dentro de Mood estoy participando en distintos proyectos, ya sea, en algunos como líder, en otros participando de manera accesoria o llevando la cuenta adelante, donde estamos trabajando, con empresas, por ejemplo, como Mercado Libre, Ethermax y startups en Estados Unidos, como es Habitat, que es una startup de food delivery y de logística. Y tenemos bastantes otros proyectos. Y mi idea un poco en esta charla es, más allá de comentarles un poco este background, es tratar esta problemática de cómo es produccionar modelos de Machine Learning y cómo se difiere un poco de lo que es el trabajo de Data Science. Yo, dos de mis socios se definen como Data Scientist y los respeto mucho por sus conocimientos y que desde ya tienen conocimientos muy variados y muy profundos en todo lo que tiene que ver con matemática, optimización, machine learning y estadística. Y desde ya que, mi perfil no viene por ese lado, mi perfil viene mucho más por el lado de la ingeniería informática, por el lado del manejo de datos, de las bases de datos, de la infraestructura. Y en este caso lo que quiero comentar un poco es, cuáles son las diferencias justamente entre trabajar en Data Science y trabajar en produccionar sistemas de Machine Learning. Para eso vamos a hablar brevemente un poco de repasar, cómo es el ciclo de vida ideal de Machine Learning, digamos, de un modelo. Y el que uno tiene en la cabeza en general cuando habla de Data Science y digamos, cómo se imagina.
Después un poco, digamos, por qué esto no es tan así, o sea, por qué no se cumple tanto o por qué se dificulta. Y particularmente vamos a hablar de tres conceptos o tres tópicos quizás. Un poco de las prácticas de Machine Learning Operations. Por otro lado, lo que es las formas de servir predicciones, que es distintas formas de utilizar el modelo de Machine Learning en producción y bueno, que implica cada una. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el manejo de features del modelo, que bueno, ahora lo voy a repetir, pero que tiene que ver con bueno, la información de input que tiene ese modelo, tanto en el momento de entrenar el mismo como en el momento de justamente utilizarlo para realizar una predicción dentro de lo que es un proceso de negocio o de un sistema, digamos, productivo, ¿no? Mi idea es que después de esta charla básicamente tengan, digamos, un entendimiento un poco más acabado de estos desafíos y de las potenciales maneras que podemos de ayudarnos con bueno, distintas tecnologías, distintas metodologías y distintos componentes de arquitecturas de datos para facilitarnos todo este procedimiento. Obviamente que al final de todo, bueno, va a depender un poco del grado de maduración de la empresa y de los equipos, pero teniendo todo esto en cuenta, la idea es que tengan bueno, un roadmap de potenciales milestones para encarar, para poder bueno, llegar a tener produccionamientos de sistemas de Machine Learning de manera exitosa, ¿no? Pensemos un segundo, bueno, un ciclo de vida típico de un modelo de Machine Learning. Particularmente nos vamos a centrar en lo que es el aprendizaje supervisado, que, bueno, para los cuales no están, digamos, tan al tanto a qué me refiero, tiene que ver justamente con desarrollar modelos que aprendan a realizar predicciones en base a ver ejemplos de esas predicciones bueno, y sus características. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si nosotros, por ejemplo, en este caso estamos desarrollando un modelo para realizar predicción de fraude, donde sería la columna esta de la derecha. Entonces vamos a necesitar datasets que nos dejen conformar distintas observaciones, que podrían ser, bueno, transacciones. Y esas observaciones van a tener una serie de características que, bueno, pueden conocerse como una columna en una tabla o elementos de un vector, a donde estas distintas características van a ser utilizadas por el algoritmo de Machine Learning para entrenar un modelo que, digamos, entienda, bueno, cómo los valores variables de esas distintas observaciones afectan al potencial resultado, ¿no? Entonces, lo principal es poder, bueno, integrar información y centralizar información para poder generar estos datasets de entrenamiento, a donde voy a tener, bueno, todas las distintas características de cada una de las observaciones, que en este caso son las transacciones, y voy a tener, bueno, después el outcome, que sería si fue una transacción considerada fraudulenta o no. Este dataset obviamente se va a ir acumulando durante tiempo y después nosotros eventualmente vamos a querer utilizar bueno, la información esta capturada en este dataset para entrenar un modelo que nos permita, bueno, en caso de nuevas transacciones y teniendo todas sus características, poder predecir si es potencialmente una transacción fraudulenta o no. Entonces, el ciclo de vida de esto normalmente es un ciclo de vida que involucra inicialmente un trabajo más de infraestructura e ingeniería de datos, con todo lo que tiene que ver con bueno, integrar información, con formar un data lake, un data warehouse, armar un lugar centralizado para la información de la empresa, donde esta información esté de manera granular y donde se tengan idealmente, bueno, muchas características relevantes. Si por ejemplo, tenemos para un caso de fraude, muchas veces lo que nos interesa es, bueno, la cantidad de transacciones que hizo la persona o la tarjeta. Normalmente, no sé, la cantidad de transacciones que hace en un mes o en un trimestre o en un año y en una semana, y después, bueno, cuántos fueron en la última hora o en el último día, ¿no? ¿Por qué? Porque a menudo cuando se roba una tarjeta, lo que sea, se producen estas transacciones fraudulentas que muchas veces se generan varias transacciones en un periodo corto cuando en general la tarjeta quizás no tenga ese tipo de transacciones. Entonces, teniendo toda esta información centralizada, podemos derivar justamente este dataset y con un algoritmo de Machine Learning podemos derivar lo que se llama el modelo, que termina siendo, bueno, como un archivo binario, que eventualmente es lo que utiliza el sistema productivo
para poder, ante nuevas transacciones, predecir si son fraudulentas o no, y eventualmente, bueno, realizar digamos, fidear o mostrarse ese resultado en un proceso de negocio, utilizarse ese resultado en un proceso de negocio, ¿no? Que en este caso podría ser, bueno, simplemente algo como lo que vemos acá, donde es un dashboard con métricas, donde vemos la cantidad potencial de transacciones fraudulentas o cualquier otro dato, o potencialmente podría ser directamente formar parte de un proceso donde cuando se procesa la transacción, si se predice que es fraudulenta, se rechaza directamente, ¿no? Entonces, si nosotros estuviésemos pensando, bueno, desde el punto de vista de Data Science, estaríamos pensando en un ciclo de vida que tiene estos 3 pasos y diríamos, bueno, utilizamos las herramientas tradicionales de Machine Learning y eventualmente, bueno, sumamos este modelo entrenado al código productivo. Y si todo esto bueno, fuese un poco la situación, sería un mundo bastante feliz, a donde tendríamos, bueno, muchos proyectos productivos y muchas empresas teniendo sistemas los cuales se basan en Machine Learning para tomar mejores decisiones y realizar mejores predicciones y desarrollar, bueno, y agregar más valor al negocio sin tener que explícitamente, bueno, programar cada una de las reglas y, bueno, las decisiones de los sistemas. Lo cual es un poco lo que queremos, obviamente, llegar y que tratamos de empujar del lado de Mood, pero de Mood Data, mi empresa. Pero obviamente que la situación actual en general es bastante distinto a esto, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con cualquier sistema, en general, cualquier sistema informático, estamos pensando como en 2 componentes principales, que son los datos y el código, ¿no? Y en general uno, cuando tiene estos 2 componentes principales, tiene que estar, bueno, controlando los cambios a lo largo de esos 2 componentes, ¿no? Ya de por sí, obviamente, todo lo que es el desarrollo y la ingeniería del software estuvo trabajando en cuáles son los mejores métodos o técnicas o tecnologías para hacer este control y para hacer este monitoreo y para realizar para controlar estos cambios de manera exitosa. Y justamente esto está bastante desarrollado. ¿Qué es lo que ocurre en lo que es, bueno, Machine Learning? Hay un tercer componente que es el modelo, que este modelo también recibe cambios y que eso, digamos, deriva en cambios posteriores en los otros 2 componentes, lo cual genera bueno, una fuente de cambio adicional que hay que controlar y que potencialmente tenemos que desarrollar nuevas capacidades o técnicas para hacerlo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros, como veíamos antes, tenemos nuevas transacciones que llevan nuevos datos, entonces vamos a tener nuevas observaciones de estas transacciones, que potencialmente tenemos, bueno, eventualmente por un tiempo detectado si son fraudulentas o no, porque la tarjeta las rechaza o el banco los rechaza o lo que sea. Entonces, todas estas nuevas observaciones van a impactar en nuestro modelo y van a, bueno, generar una nueva versión de nuestro modelo digamos, con un cambio de entrenamiento. Este cambio en el modelo va a impactar en nuestro sistema productivo, que va a ser el código, que es el sistema de detección de fraude, a donde el modelo productivo va a cambiar y potencialmente los resultados en el código van a cambiar. Por otro lado, si el código de la aplicación cambia y necesitamos, no sé, por alguna razón, tener mejor certeza de si es fraudulento o no, o necesitamos contemplar otros casos, o potencialmente empezamos a tener más información que antes no estaba disponible de manera, digamos, online en el momento que realizamos la predicción, entonces vamos a necesitar cambios en el modelo porque el modelo va a empezar a recibir más información y potencialmente esto va a requerir cambios en los datos de cómo entrenamos el modelo. Entonces vamos a tener que implementar distintos niveles de cambio y eso es lo que agrega un poco de complejidad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Y esto es una estadística, digamos, ya hace 1 año y medio, ¿no? O sea, desde 2019, pero en general se ven que es algo que sigue siendo bastante dificultoso, a pesar de que las plataformas van evolucionando y van mejorando, ¿no? El 87% de los proyectos de Machine Learning nunca llegan a producción, ¿no? Eso era en 2019, seguramente hoy en día haya bajado, pero no, digamos, seguramente no tiene nada que ver o sea, no está llegando ni cerca a lo que es el 0%. Es decir, uno invierte en un modelo, en un proyecto, en entrenar un modelo, en validarlo, en asegurarse de que realiza buenas predicciones, pero eventualmente, digamos,
hacer ese modelo parte de un sistema productivo, eso se vuelve inviable por distintas razones, ¿no? Y esto principalmente es porque, digamos, hacer este modelo parte de un sistema productivo en general es mucho más complejo que, digamos, simple, que lo que uno piensa como el proceso de data science, ¿no? ¿Y cómo podemos visualizar eso, ¿no? O sea, podemos ver un poco con, bueno, todas las interacciones que un data scientist tiene que hacer para poder llevar un modelo productivo a ser parte de un sistema productivo, ¿no? Nosotros acá tenemos un poco el ciclo de vida o los pasos, donde primero tenemos que recolectar los datos, centralizarlos y disponibilizarlos. Después tenemos que desarrollar las features, que son estas columnas, que por ejemplo, no sé, en vez de tener la edad de la persona o la fecha de nacimiento, perdón, en vez de tener la fecha de nacimiento, calculamos la edad de la persona o calculamos cuál es la diferencia del promedio, la diferencia de años con respecto al promedio de edad más común o cualquiera de esas cosas. Eso tiene que ver con el desarrollo de features, que agregamos columnas al modelo, que esas columnas, si hacemos las cosas bien, deberían mejorar la capacidad predictiva de ese modelo. Eventualmente vamos a querer, una vez que tenemos esos vectores con esos labels que son esas transacciones del pasado que tenemos la información de si fueron fraudulentas o no, vamos a entrenar modelos con esta información, que es básicamente utilizar un algoritmo de Machine Learning para generar un modelo entrenado. Ese modelo entrenado, eventualmente, digamos, vamos a querer produccionarlo, y para produccionarlo vamos a tener que automatizar la disponibilización de la información de los features productivos, es decir, en el momento que llega una transacción, yo necesito saber, bueno, justamente esto, el monto de la transacción, la frecuencia que esa tarjeta hace transacciones de manera mensual o semanal. Toda esa información la tengo que tener almacenada en algún lugar centralizado para poder justamente, digamos, consultarlo en el momento de que llegue la transacción para poder rechazar esa transacción o no. Y por otro lado voy a tener que deployar ese modelo, que es decir, hacerlo parte del sistema productivo, del servicio productivo que me deja rechazar una transacción. Eventualmente voy a querer bueno, integrar todo eso, ese modelo y demás en el servicio. Y finalmente, bueno, configurar el monitoreo del sistema y del modelo y todo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, el data scientist en una empresa, supongamos esta empresa fintech o esta empresa de pagos, va a tener que estar interactuando con un montón de personas, con el data engineer para disponibilizar los datos, eventualmente con un abogado para poder saber si puedo utilizar esos datos o no, de nuevo con el data engineer para ver si eventualmente ese data engineer puede automatizar la disponibilización de los datos y el cómputo de los features para los modelos productivos, con el perfil que se llama Machine Learning Engineer, que es un ingeniero de datos orientado más al manejo de modelos de Machine Learning, con la persona de producto o con el Product Engineer para incorporar, bueno, todos estos modelos productivos y demás para la aplicación, y eventualmente con la persona de infraestructura, que, bueno, hay distintos nombres para darle, puede ser Site Reliability Engineer, donde va a tener que poder configurar, bueno, todo este monitoreo y automatización de produccionamiento de los sistemas, ¿no? Como ven, esto termina siendo un proceso bastante complicado, con muchas dependencias, a donde la mayoría de las empresas no tienen esto automatizado, y es un poco lo que genera que bueno, el produccionamiento demore tanto, ¿no? ¿Y qué nos referimos con demore tanto? Nos referimos a justamente de que hay empresas que por ahí el armado del modelo o de un modelo nuevo, o sea, ya tienen un modelo de fraude, detección de fraude y generan un modelo nuevo, por ahí el armado lleva una semana y por ahí llevarlo a esa producción lleva un mes, 2 meses, hasta que eventualmente termina siendo el modelo que se utiliza productivamente en el 100% de las transacciones. Entonces, en general hay mucha pérdida de tiempo, mucha interacción manual, mucho proceso no definido y no automatizado, lo cual, bueno, complica las cosas, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Porque en general nosotros pensamos que, bueno, desarrollar modelos de Machine Learning es hacer data science, y hacer data science en realidad es un poco la punta del iceberg, ¿no? O sea, si bien, digamos, la punta es la parte que vemos, la parte más visible, la parte casi, diríamos, fundamental de todo esto para convertirlo en lo que es, tenemos lo que se pueden definir como 2 capas o otras capas, digamos, debajo, que en realidad son las que nos permiten justamente llegar a esto, ¿no? Por un lado tenemos todo lo que es, bueno, manejo de la infraestructura.
que tiene que ver con, bueno, justamente la infraestructura de servidores, ya sea física o virtual, y la disponibilización de estos sistemas, el armado de los Data Lake o Data Warehouse. Obviamente que esta centralización de la información se realiza en este tipo de sistemas, dependiendo del volumen y del tipo de dato y de la evolución de la empresa, quizás tenga uno u otro. Pero son necesarios estos sistemas y obviamente para poder centralizar esta información es necesario desarrollar estos sistemas de estos procesos de ETLs o LTs, dependiendo de cómo lo estén desarrollando, que son procesos que extraen la información de múltiples fuentes o reciben la información de múltiples fuentes y la cargan en este lugar centralizado de manera accesible, ¿no? Una vez que tenemos esto, que sería el rol del data engineer y la parte y el ingeniero del lado de infraestructura, podemos recién montar todo lo que es la parte de operacionalizar el modelo de Machine Learning, que tiene que ver con el manejo de metadata del modelo, el deployment del modelo, es decir, yo tengo un modelo nuevo y hay un modelo que está en mi servicio productivo de detección de fraude y hay un modelo nuevo que quiero deployar. Yo puedo hacer eso de manera manual y obviamente lo que va a pasar es que seguramente, en algún momento tenga un error o falle o eso se puede optimizar y bueno, lo que quiero es que eso sea un proceso automatizado en lo que es el manejo de código y en las prácticas de DevOps, obviamente que eso se realiza de manera automatizada y también el objetivo es que el modelo mismo, el produccionamiento mismo, se realice de manera automatizada. Todos estos procesos idealmente deberían estar orquestados y automatizados, como les decía, y además de eso debería poder manejar roles, seguridad y demás, accesos a los datos y todo eso. Recién cuando cumpla con todas estas cosas, va a tener sentido que el data scientist va a poder cumplir con su rol y trabajar en lo que es el modelado, o sea, en la generación de features, en la utilización de los datos y de las observaciones, y en entrenamiento de modelos y eventualmente derivar y produccionar esos modelos de manera simple, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre a menudo? Las empresas y los equipos están, empezando por lo que es data science, es decir, dicen, bueno, queremos empezar a implementar machine learning en la empresa o inteligencia artificial. Casi cualquier empresa de tecnología hoy en día sabe lo que es data science o tiene una idea, al menos al respecto. Entonces, lo primero que hacen es contratar un data scientist y, ponerlo a trabajar en, armar un sistema productivo con un modelo machine learning. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Si bien hoy en día hay cada vez más plataformas y tecnologías que nos facilitan las dos capas de abajo, todo eso no es gratis, necesitamos gente especializada y sin construir eso bien, lo que termina ocurriendo es que los data scientists, en vez de estar más tiempo modelando y desarrollando sistemas y desarrollando modelos machine learning, están más tiempo construyendo la infraestructura de datos, construyendo los sistemas de manejo de modelos, construyendo el versionado y la orquestación y la automatización de estos procesos, que es un trabajo mucho más de un ingeniero de datos o de un ingeniero en machine learning que de un data scientist, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos evitar esto? Hay varias cosas que les voy a comentar dentro de lo que es esta presentación. Un concepto muy importante es el término MLOps, que el nombre entero es cómo operacionalizar el manejo de la operacionalización de modelos de Machine Learning, que es justamente esta metodología que deviene un poco de lo que es la metodología de DevOps. Si hacemos recapitulando un poco de qué es DevOps, es esta metodología que se desarrolló para mejorar lo que es, para unificar lo que son las áreas de desarrollo y operaciones en las empresas. Lo que ocurría antes es que el área de desarrollo desarrollaba el sistema y eventualmente se lo pasaba a operaciones y operaciones tenía que produccionarlo y monitorearlo y mantenerlo. Muchas veces ocurría que los desarrolladores generaban cambios o generaban, sistemas o software con ciertas características que impactaban fuertemente sobre la operación. Y el hecho de tener dos roles totalmente disociados y dos equipos totalmente disociados genera ineficiencias. Entonces, el movimiento de DevOps tiende justamente a unificar estas dos partes y a hacer que las personas de infraestructura o de ingeniería trabajen más en justamente la construcción de plataformas o sistemas donde el desarrollador pueda, de una manera simple,
produccionar sus sistemas y hacerse cargo de los mismos sin tener que aprender todos los conceptos de infraestructura, de monitoreo y de manejo en general de operaciones, ¿no? Es decir, empezar a automatizar el rol de operaciones con una impronta de software. Lo que ocurre con lo que es Machine Learning es que empieza a tomar, digamos, con el paso del tiempo y cuando estos modelos se vuelven cada vez más importantes en los sistemas y se vuelven de nuevo un artefacto en sí mismo, empieza a tomar la misma impronta, ¿no? O sea, si se desarrollan estas metodologías de MLOps que nos dejan un poco, bueno, conjugar las prácticas de DevOps y adaptarlas para lo que es el manejo de modelos de Machine Learning. Si bien no voy a llegar en esta charla a comentarles todo esto al respecto en detalle, la idea es dejarles algunos links para que puedan seguir mirándolos, ¿no? En particular, MLOps tiene, como cualquier metodología de desarrollo, tiene una etapa de diseño, una etapa de desarrollo en sí misma y una etapa de manejo de operaciones, ¿no? Vamos a ver un poco de qué se tratan estas distintas etapas y cuáles son las recomendaciones o las buenas prácticas en cada una. En la etapa de diseño, justamente hay un montón de consideraciones a tener en cuenta. Si bien en lo que es ingeniería del software hay, digamos, un montón de formas distintas de definir los requerimientos para un sistema y para ordenar y planificar y diseñar el mismo. En lo que es Machine Learning, esto no está tan desarrollado y les voy a comentar un par de buenas referencias al respecto. Una referencia es el Machine Learning Canvas, es un documento desarrollado por una persona que tiene experiencia desarrollando este tipo de sistemas en múltiples empresas de tecnología internacionales y es parecido a lo que es el concepto del Business Model Canvas, que tiene que ver con tener un lienzo a donde plasmamos todos los aspectos más importantes de un tema. En este caso, cuando uno habla del Business Model Canvas, habla de, tengo un negocio y tengo que plantear cuál va a ser el producto, cómo se va a ganar plata, cuándo va a ser las unit economics, cuál es la estrategia de marketing y todos los conceptos, todos los conceptos principales que son importantes para que ese negocio se lleve a cabo. En lo que es ML Canvas es justamente lo mismo, pero aplicado a modelos de Machine Learning, donde tenemos detalles como lo que es, cuál va a ser la tarea de predicción, es decir, qué tipo de tarea va a ser, cuál va a ser el objeto de input. Por ejemplo, en nuestro caso de fraude va a ser una transacción. ¿Cuál va a ser el output? Es decir, justamente en este caso va a ser la probabilidad de que esa transacción sea fraudulenta o no. O los potenciales valores va a ser un valor entre 0 y 1. El caso de las decisiones es, con ese output entre 0 y 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Le vamos a rechazar la tarjeta? ¿O le vamos a mandar un aviso? ¿O le vamos a mandar un aviso por mail? ¿O le vamos a mandar un aviso al emisor de la tarjeta? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es el usuario final de este modelo o de este sistema? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el método de recolección de datos? Es decir, si son datos que se actualizan en tiempo real, los datos de entrenamiento, si son datos que se actualizan, digamos, de una manera batch, ¿cómo se va a hacer el entrenamiento? ¿Cuáles son las fuentes? En general, listar las fuentes nos ayuda a tener un poquito y el método de recolección nos ayuda a entender si son modelos que se pueden entrenar, no sé, una vez al mes y no tiene sentido hacerlo más seguido, o una vez al día, o una vez por hora, o una vez por minuto. Obviamente que si la información de fuente no se actualiza una vez al mes, no tiene mucho sentido entrenar el modelo una vez por hora, pues no va a haber ningún cambio y no va a aprender nada nuevo. Todo lo que es la evaluación offline, justamente la evaluación del lado de técnicas de Machine Learning para determinar si un modelo tiene una métrica de error mejor o peor, y muchos otros conceptos que van a ser importantes y que tomarnos un tiempo para definirlos, quizás no completamente, pero sí de manera parcial o al menos inicial, nos da una idea más acabada de la complejidad del modelo que tenemos que desarrollar, del sistema que tenemos que desarrollar y la integración de todo esto, ¿no? Por otro lado, algo muy importante a tener en cuenta también en la etapa de diseño son, esta serie de reglas de Machine Learning de Google. Google, como saben, es una empresa que viene trabajando en esta problemática hace mucho tiempo y desarrollaron una serie de reglas que ellos tienen en cuenta en el momento de desarrollar, modelos de Machine Learning y sistemas que utilicen estos modelos, ¿no?
Hay como 40 reglas y no voy a entrar en detalle en todas, pero me parece importante remarcar, por ejemplo, acá tenemos 6, donde de las primeras, donde nos podemos dar una idea del tipo de cosas que ellos recomiendan y cómo eso podría impactarnos en nuestro sistema. Es decir, bueno, no tener miedo de lanzar por ejemplo, no tener miedo de lanzar un producto sin Machine Learning, ¿no? O sea, si bien nosotros sabemos que muchas empresas o las empresas principales de pagos desarrollan sus sistemas antifraude con modelos de Machine Learning, quizás, si nosotros estamos comenzando en eso, el primer lugar a mirar no va a ser justamente, o el primer lugar a desarrollar, perdón, la primera versión a desarrollar no va a ser una versión a desarrollar con Machine Learning, no porque no sea una buena idea a futuro, sino porque primero tenemos que trabajar en tener un sistema funcionando punta a punta y teniendo ciertas, y lo mejor muchas veces es que uno puede capturar un porcentaje alto de los casos con simples reglas de negocio, ¿no? O sea, como les decía, una regla muy simple puede llegar a ser si no sé, el promedio de transacciones mensuales o si el promedio de transacciones mensuales de los últimos 6 meses de un usuario son 6 transacciones y en los últimos, no sé, en la última hora hizo 100 transacciones, entonces probablemente sea fraudulenta, ¿no? Y eso simplemente es una regla determinística que no necesitamos que un modelo aprenda de los datos, sino que nosotros podemos definir y que podemos hacer que filtre y, bueno, digamos, y que defina justamente este modelo potencial de detección de fraude sin Machine Learning, ¿no? Por otro lado, es muy importante diseñar e implementar métricas, o sea, poder definir si, bueno, una nueva regla es mejor o peor que la otra, porque en el momento que implementamos un modelo de Machine Learning, vamos a querer saber si ese modelo es mejor que las reglas que teníamos antes. Si empezamos a tener un montón de reglas, o es decir, una heurística compleja, es mejor implementar un modelo de Machine Learning y eventualmente hay otras reglas como puede ser, bueno, primero desarrollemos un modelo simple, o sea, más allá de que leyendo un paper de detección de fraude de PayPal, podemos decir, hay que usar un modelo de Deep Learning y hay que usar, bueno, una combinación de este tipo de modelos bueno, y agregar algo, digamos, y agregar un montón de features con un montón de información particular. En general, si nosotros estamos comenzando en esto, es mejor tener un modelo muy simple, más tradicional, y asegurarse de que la infraestructura de datos y la infraestructura del sistema funcione bien. Es decir, que los datos lleguen bien tanto para el entrenamiento del modelo como para la evaluación posterior al servicio, que todo esto funcione y con un modelo simple y luego empezar a complejizarlo, ¿no? Así hay un montón de reglas y les recomiendo que si van a estar trabajando en este tipo de sistemas, bueno, le dediquen su tiempo a mirarlo, ¿no? Dentro de la etapa de desarrollo, lo que tenemos que tener en mente es que, de nuevo, estamos construyendo y produccionando un sistema de Machine Learning, no estamos haciendo Data Science. Entonces, en realidad vamos a tener como varios tracks de desarrollo, donde van a haber distintos roles. El rol del Data Engineer en lo que es el Data Pipeline, que es todo lo de amarillo, que tiene que ver con, bueno, centralizar la información, disponibilizarla para que se haga exploración y validación, limpieza de datos y generación del dataset de entrenamiento, y la división entre train y test. El rol del Machine Learning Engineer o en el pipeline de Machine Learning, que tiene que ver con, bueno, generar el modelo, hacer ingeniería del modelo de los datos, entrenarlo y eventualmente evaluarlo y hacer un loop. Eventualmente cuando se decida hacer un loop de entrenamiento, que es decir, mejorar el entrenamiento y evaluar de vuelta, eventualmente cuando se decida en un candidato, uno lo que va a hacer es bueno, generar lo que es el packaging del modelo, es decir, se va a generar un paquete, un binario, un archivo que se va a versionar y eventualmente eso se va a integrar con el código productivo que va a ser del servicio que recibe las transacciones. Y ahí está el track de lo que tiene que ver con, bueno, software engineering o el desarrollo de software, que tiene que ver con la integración de ese modelo al código productivo, al sistema productivo, donde tenemos un sistema que, bueno, con un servicio que recibe transacciones, que actúa de cierta manera y que tiene que integrar, bueno, entonces a su lógica el modelo productivo para posteriormente, bueno, subirlo al ambiente de desarrollo, validarlo y subirlo a producción, monitorearlo, validar un poco cómo está funcionando y loguear y bueno, debuguear y probar y poder ver un poco su performance para eventualmente volver a mejorar los datos, el entrenamiento y así sucesivamente. Es decir, vamos a tener que hacer este loop entre todas estas partes y construir esto, ¿no? Cuando lo llevamos a producción, en general vamos a ver dos tipos de
de formas de produccionar un modelo. Una forma batch, para tener en cuenta, que es justamente el modelo se entrena con datos y eventualmente esos datos se precomputa el valor. En lo que tiene que ver fraude no tiene tanto sentido, pero por ejemplo nosotros hemos trabajado en generar una estimación de tiempos que tardan en cocinarse y en generarse ciertos pedidos para una empresa de tipo, Rappi, Pido Ya y demás. Y lo que hicimos es justamente para todos los distintos inputs de tipo de restaurante, horario del día, tipo de producto, cantidad de producto y todas esas cosas, generar en la base de datos, todas las distintas opciones y eventualmente precomputar los valores de tiempo de demora para distintos buckets o distintos grupos. Y eventualmente esta base de datos tenía todas las predicciones del modelo que se generaban una vez al día y se computaban todas. En el momento de tener que utilizarlos, eventualmente se consulta la base de datos, se busca la fila correspondiente y se obtiene la predicción del tiempo que tarda un pedido en estar listo, ¿no? Eso sería el modelo batch más común y en general es el más simple de implementar, el que trae menos complejidades y el que es más fácil de mantener a futuro, ya que no es algo que está continuamente funcionando, ¿no? En lo que es online tenemos otro caso, por ejemplo, el caso donde tenemos que mostrar una recomendación a una persona que está buscando en un teléfono, en una aplicación de e-commerce. Entonces esta aplicación se comunica con una aplicación web o un servicio para pedir esta recomendación y el mismo servicio se comunica con otro servicio que tiene que ver con la parte de Machine Learning. De ese lado podemos tener tanto consultar una base de datos como tener un modelo embebido, entrenado, y este servicio tiene que contestar de manera, en real time a esa aplicación y ser bastante rápido en el mismo, lo cual tenemos ciertos requerimientos de latencia, de velocidad y disponibilidad que complican aún las cosas, ¿no? Es importante tener en cuenta en cuál de los dos caminos vamos a encarar para ver, la complejidad de monitoreo y mantenimiento y de control de todos estos sistemas. Además de eso, algo muy importante que tiene que ver con el traqueo de modelos. Cuando empezamos a tener distintos modelos, es decir, un modelo fraude se entrena con nuevos datos o con nuevos features o cambia el tipo de modelo que estamos utilizando, vamos a querer tener herramientas como es MLflow para registrar este modelo y saber, cuál es la versión actual que está productiva, cuál fue la última versión que estuvo productiva, cuándo se archivó y qué modelos estamos experimentando y probando en staging. Es decir, de la misma manera que manejamos un código en distintos ambientes, manejamos también modelos en distintos ambientes. Y esto nos va a servir justamente para tener cierta observabilidad de si de repente hubo un cambio en la calidad de detección de fraude, cuándo esto fue y qué modelo estaba productivo en ese momento, y si fue justo un cambio particular en los datos o en las métricas del modelo, como se pueden ver de esta manera, ¿no? Finalmente, algo muy importante tiene que ver con el manejo de features. Uno quizás piensa que de la manera tradicional, uno tiene un data warehouse, un data lake, tiene un modelo o un servicio, la aplicación llama a ese modelo o servicio y en ese momento hay que evaluar y entonces busca los datos, por ejemplo, del cliente de la tarjeta, esto que decíamos de las cantidades de transacciones, pero ese servicio tiene que contestar en tiempo real en el caso de fraude y en general los data warehouse y los data lakes no están hechos para eso. Entonces el uso normal productivo tiende a ser parecido a algo más a esto, donde tanto las fuentes de Data Warehouse o Data Lake como las fuentes en tiempo real se centralizan en una base de datos, en una especie de tabla, base de datos NoSQL, que es bastante eficiente y escalable para lo que son consultas rápidas. Y el servicio de predicción lo que termina haciendo es, en el momento que recibe los datos de la transacción, consultar este sistema que responde muy rápido en milisegundos, para obtener las features que necesitan en ese momento, enviarle al modelo las features, obtener la predicción y contestar en el tiempo requerido, ¿no? En general, cuando van a ver el produccionamiento de un modelo en tiempo real, va a ser algo más parecido a esto, que a esto obviamente, salvo que, justamente la latencia que tenga el Data Warehouse o el Data Lake no la podamos permitir, aunque les recomiendo que a largo plazo no sea el caso y no va a ser la forma de manejarlo de manera productiva, de manera exitosa. Entonces, vamos a plantear como ciertos equivalentes donde las plataformas de DevOps eran la forma de llevar un código desarrollado, un sistema a producción. Las plataformas de MLOps son la forma de llevar un modelo entrenado de Machine Learning y ponerlo productivo y disponible para que se pueda utilizar en tiempo real.
pero nos falta un componente más que tiene que ver con los datos. Y en las aplicaciones de Machine Learning, ¿cómo es la forma de llevar estos features y datos a producción? Tiene que ver con justamente lo que se denomina un Feature Store, a donde el Feature Store es una capa adicional que sería similar a esta tabla que decíamos en memoria, pero que no solamente se utiliza para lo que es el ambiente productivo, sino que también se utiliza para el entrenamiento de modelos. Es decir, tenemos un nuevo servicio, ese servicio recibe todos los datos centralizados de las distintas fuentes, digamos, aplicaciones, fuentes en streaming que tiene que ver con tiempo real, fuentes como son el Data Lake y el Data Warehouse, que pueden ser, bueno, Snowflake, Redshift, S3 o cualquiera que utilicen. De todos estos lugares se realiza, bueno, esa centralización de features, que no puede ser cosas como en el Data Warehouse tengo la fecha de nacimiento y eventualmente derivo la edad y eso lo inserto en el Feature Store. Y el Feature Store, digamos, tengo un ID de usuario o de cliente y tenga uno de los campos que sea la edad y tengamos, obviamente, bueno, determina cuándo fue la última actualización. Pero luego de eso vamos a tener un montón de otras columnas que potencialmente se van a actualizar de distintos sistemas, como pueden ser, por ejemplo, el streaming constante de transacciones que ocurren a través del sistema, y vamos a estar calculando las ventanas de cantidades de transacciones en los últimos 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, un día, una semana, y así se van actualizando. Y todos esos van a ser columnas en esta tabla, porque en realidad son más de una tabla, porque va a haber, digamos, como dos sistemas, uno orientado a lo que es el entrenamiento de modelos, que es básicamente pedirle todos los features para todas las transacciones, que eso en general es una ejecución batch, que requiere, bueno, un throughput muy alto y un tipo de sistema que guarda los datos distinto a lo que es la ejecución online, que va a ser justamente, bueno, en el momento de realizar una transacción, una búsqueda por clave y valor, de los valores y de los features para poder determinar si la transacción es fraudulenta o no. Entonces, el Feature Store es el servicio que permite justamente lograr esto de manera unificada. Van a ver que depende de dónde, digamos, la visión que uno tenga, si tiene una visión más técnica o más del punto de vista de Machine Learning o de ingeniería de datos, le va a decir Feature Store. Hay empresas que se dedican también a lo que es Customer Data Platform, que muchas veces, digamos, interseca y tiene características muy parecidas a lo que es un Feature Store. Pero bueno, a la larga lo que va a pasar es que uno va a querer tener un lugar centralizado de donde obtiene información para entrenar modelos y para servir predicciones. Y este es lo que se considera en el punto de vista de arquitectura en un Feature Store. Y lo que van a hacer los equipos de Data Engineering va a ser cómo disponibilizar la información y transformarla para generar las features correspondientes, ¿no? Los equipos de Data Science van a utilizarlos y los equipos de producto e ingeniería del software van a ver cómo utilizarlas de manera productiva. Entonces, en resumen, si bien estuvimos pasando bastante rápido por esta charla, me interesa dejarles, unos puntos para que se lleven y para que ahonden y que eventualmente, si a alguno le interesa, me escriba y podemos seguir hablando al respecto. En el momento de produccionar un sistema de Machine Learning, es requerido un montón de skills y tecnologías más de lo que es simplemente la parte de Data Science. Si bien la parte de Data Science es fundamental, ese conocimiento y ese requerimiento y cómo entregar los mejores modelos, esto te pasa a ser una disciplina mucho más ingenieril que de ciencia. Por un lado tenemos lo que es la metodología de MLOps, que nos ayuda un poco a, cómo plantear una metodología end-to-end. Obviamente que acá les acabo de hacer un resumen muy, muy breve, pero les recomiendo que se dediquen a leer, tanto de DevOps como de MLOps para aprender al respecto y entender un poco de manera más acabada todo lo que nos puede ofrecer. Por otro lado, es algo muy importante construir de una manera incremental y sobre bases sólidas. Es decir, si no tenemos un buen equipo de Data Engineering o de infraestructura, no tenemos una buena infraestructura de información, no tenemos los lugares centralizados, no tenemos un Data Warehouse, no tenemos un Data Lake, entonces en general va a ser muy difícil, contratar un Data Scientist y que sea,
digamos, exitoso y que sea eficiente en su trabajo y que no se pase el tiempo trabajando en todos estos otros aspectos que no deberían pertenecer a lo mismo. Y en general es algo que hemos visto en muchas empresas, a donde en general se encara el problema de Machine Learning simplemente con Data Scientist. Y bueno, he visto hasta equipos en los cuales, en empresas de tecnología muy grandes, a donde eran 8 Data Scientists y un Data Engineer, y lo que ocurre a la larga es que los Data Scientists se frustran porque no pueden hacer su trabajo de Data Science y tienen que trabajar en las partes de Data Engineer, y el Data Engineer se frustra porque obviamente no puede dar servicio a esa cantidad de requerimientos, y ninguno de los lados termina funcionando. En general, el trade-off que vemos o que veo es más de tener, digamos, 2, 3, 4 Data Engineers, al menos de manera inicial, por cada Data Scientist. Y por otro lado, como dato final, sepan que existen las plataformas de MLOps, algunas como en Amazon, bueno, el producto se llama SageMaker, Google Cloud, Azure tienen los suyos, y después hay muchas como Domino Data Labs, Algorithmia y muchas otras más que son plataformas que sirven para eso. Databricks, por ejemplo, también. Sepan que existen, investiguenlas, les van a sacar mucho tiempo y mucho trabajo recorrido. Igualmente hay que aprender y hay que dedicarle tiempo, no es que nos van a solucionar todos los problemas. Por otro lado, sepan también que existe el concepto de traquear modelos. Eso nos da mucha observabilidad, algo muy deseable a los sistemas productivos. Y finalmente, en el mediano plazo, piensen en implementar un feature store. Pueden hacerlo de nuevo con algún producto off the shelf, un producto open source o un sistema open source, o implementarlos ustedes con distintas bases de datos. Pero el hecho de centralizar features y utilizar la misma fuente para entrenar los modelos y para disponibilizar las features en producción, les va a salvar muchos dolores de cabeza, y controlarlos de manera eficiente les va a permitir llegar a mejor puerto en todo esto. Así que hasta acá ha llegado mi charla. De nuevo les agradezco la atención y espero que, no haberme pasado demasiado, sé que un poco sí. Y bueno, estoy abierto a preguntas si hay tiempo, y si no, por mail o chat, como prefieran. Bien, bueno, Juan, excelente, muchísimas gracias. Creo que tenemos 10 minutos de preguntas, ahí en el chat estoy viendo, así que te leo un poco las preguntas, dale. Dice, Dale. el Feature Store, ¿hay software especial para ello o es algo que se crea customizado? No sé, si querés te leo todas las preguntas o vas Si contestando. querés contestemos un par y después vemos si se repiten algunas. Dale. El Feature Store, hay software, por ejemplo, hay un proyecto que se llama FEAST, FEAST, que es un proyecto open source, que lo desarrolló la gente de Gojek, que es es parecido a Rappi, pero del sudeste asiático, una super app, que inicialmente corría sobre Google Cloud, y hoy en día también el proyecto corre sobre Amazon, y bueno, permite un poco, en el caso de Google Cloud, por ejemplo, combina BigQuery con Firebase para lo que es inferencia online, y BigQuery para lo que es inferencia batch, y lo pueden utilizar. No tiene la parte de transformación, o sea, tiene la parte de, una vez que ustedes tienen los datos en BigQuery y en Firebase, cómo utilizarlo, pero no cómo llevarlos ahí. Y bueno, esas son las opciones. Después hay empresas que están empezando a surgir, por ejemplo, Tecton, es una empresa, Tecton.ai, son contribuidores en lo que es FEAST, y bueno, básicamente también hicieron toda la parte de transformación y la parte de seguridad y todo eso, y son, parte del equipo que desarrolló el Feature Store de Uber, y armaron esta empresa. Van a ver que es bastante interesante el material, y después hay otras más. Por ejemplo, Amazon tiene su SageMaker Feature Store, que también es un servicio que si bien está medio verde, está yendo por buen camino, y Amazon en general evoluciona rápido. Así que hay tanto versiones pagas as a service, como versiones open source, y también ustedes pueden armar el suyo. Nosotros lo hemos hecho con Redis, con Dynamo y con otras cosas. Bien, ahora 3 preguntas de Francisco. Dice, ¿cómo se sabe con certeza que el modelo está bien entrenado para detectar un fraude? O sea, ¿cuánto tiempo lleva a entrenar el modelo? Después, ¿cómo se puede asegurar la calidad de los datos procesados para desarrollar los gráficos finales?
y qué tipo de testing o pruebas existen en el proceso de produccionamiento de Machine Learning. Son todas buenas preguntas y hay poco tiempo para contestarlas, pero puedo comentar algunas cosas por arriba. Digamos, lo que tiene que ver con definir si el modelo es bueno o no, tenemos como una cosa es decir sobre datos que yo ya conozco si son fraude o no, testear ese modelo para ver cómo funciona, que son métricas offline, y en el otro caso es el caso online donde aparecen nuevos fraudes. O sea, aparecen nuevas observaciones, nuevas transacciones y yo tengo que detectar si es fraude o no. En general, cuando el modelo se lleva productivo, algo que no llega a comentar, pues lo saqué por falta de tiempo, pero es la parte de que yo no llevo productivo un nuevo modelo y le dedico el 100% de las transacciones, sino que en general le doy un porcentaje de esas transacciones de manera random, me fijo cómo se comporta y eventualmente extiendo a mayor porcentaje y eventualmente al 100%, ¿no? O a la mayoría. Para hacer esto de manera correcta, en general entran en juego lo que tiene que ver con los test A/B, que también es todo un tema de estadística de poder determinar si las mejoras o no son significativas. Tengo poco tiempo para hacerlo. Por otro lado, lo que es la calidad de datos para las métricas, es una buena pregunta, pero son todos temas de data engineering, ¿no? O sea, el tema de data quality en sí es agregar steps automatizados para justamente validar si esos datos están ok, si de repente nosotros decimos que una columna no puede ser null, entonces tenemos que tener un esquema que valide eso o un proceso que valide que efectivamente no haya ningún campo null. Y así hay, tanto ese tipo de chequeos como el input al entrenamiento del modelo, como el input de features en el modelo en el momento de evaluarlo, como el output del modelo, ¿no? La predicción, o sea, puede ser que, no sé, digamos que no puede ser 0 y tenemos que validar eso. ¿Y la última pregunta cuál era? De la calidad. La calidad de los datos era... Creo que ¿qué tipo de testing o pruebas existen en el proceso de produccionamiento de Machine? Sí. En general lo que tiene que ver con testing, al haber 3 componentes que hay que controlar, hay mucho más lugares para testear, ¿no? O sea, no tenemos un código determinístico que sabemos lo que hace siempre. Entonces, por ejemplo, algo interesante es mirar un poco la distribución de predicciones que hace el modelo sobre la data ya preexistente y ver un poco si con nuevas versiones del modelo o cambios en los features o lo que sea, cambia mucho esa distribución, ¿no? Porque eso puede indicar que ese cambio sea bueno o que ese cambio sea malo, pero por lo menos tenemos que determinarlo. Y eso es algo típico que cuando uno, producciona un modelo de Machine Learning tiene que tener en cuenta, pero cuando uno no está haciendo un sistema de Machine Learning, en realidad como el comportamiento está definido, es determinístico el código, no hace falta mucho mirar eso porque sabemos que cierta query o cierta lógica siempre va a dar el mismo output, ¿no? Listo. Bueno, para ir terminando con la charla, si tienen preguntas, Juan, vos querés facilitar tu mail y sí, creo que listo. O nos dan las preguntas a nosotros y nosotros se las mandamos a Juan, perfecto. O ahí vi que Aldo también te lo comentó. O bien le escriben a Juan, nos mandan a nosotros y nosotros le mandamos. Así que, Juan, muchísimas gracias. A todos los oyentes, gracias por asistir. Espero que les haya gustado. La verdad que muy claro, muy interesante todo lo que hablaste, lo que hacen en la empresa. Así que, muy contentos por esta charla. Muchas gracias, Mariana. Un gusto estar presente y lo mejor para las próximas charlas. Mucha suerte. Bueno, hasta luego. Chao, gente.